Bienvenidos a todos los que nos están mirando a través de las redes sociales en este día martes. Estamos en el séptimo taller, si es que no me equivoco, del Ministerio de Enseñanza de acá de la Iglesia Manantial de Vida. Estos programas se han estado transmitiendo durante todo el verano, así que esperamos que todo esto hayan sido y vengan siendo de bendición y de enseñanza para cada uno de nosotros. Amén. Evidentemente, en este programa vamos a tratar temas que están en la contingencia, por así decirlo, que nos tocan a cada uno de nosotros. Y no estoy solo, el programa no lo voy a dirigir yo por si acá, ¿ya? Así que tengo aquí estamos a la par con mi hermano Pablo. ¿Cómo estáis, Pablo? Hola, bendiciones. Los saludo, hermano. Como decía Javier, estamos en el séptimo programa de taller. Estos programas de enseñanza que el Señor ha entregado ahí que se pueden realizar son como cercanos. No es la idea que sean como como una materia, así como que vamos a hacer una prueba. Pero puede que después haya pruebas de que los hermanos se apunte. Claro. Pero la idea es que podamos sentirnos que estamos hablando experiencias, que estamos hablando cosas que Dios nos ha enseñado, que hemos vivido, y que también a veces hemos sufrido, hemos vivido, batallado, porque el programa continúa con crianza y ahora son peligros que hay en medio de esto. Peligros que hay en medio de la crianza, digamos, como padre, sí, porque creo que queremos en realidad que hay como hartos peligros igual, que de repente uno no los conoce y no sé si decirlo de esta manera o no, pero en realidad uno puede como adquirir de repente el conocimiento en cuanto a algunas cosas, pero cuando te enfrentáis a algo ahí con tus hijos, ahí otra cosa es con guitarra. Sí, otra cosa es con guitarra. Entonces es ahí que en realidad tienes que tomar aquellas cosas que Dios en algún momento te haya podido enseñar. Así que quédense porque vamos a estar aquí conversando esto y queríamos partir con una palabra. ¿Tú tenés como algo ahí como partir en cuanto a esto de tener cuidado con los peligros que hay dentro de la crianza, desde los más chicos que lloran? Esta palabra a mí me marca en cuanto a como padre, como alguien que tiene que tener, es que uno, a ver, ¿cómo podemos decirlo que no suene machista? Como si no suene machista. Pero el varón nos van a funar, cuidado. Tiene un rol en su casa. Y él tiene que poder visualizar algo y también tener medidas a futuro. Después hay una cita que... Sí, es que en realidad yo creo que no suena machista al decir, porque la palabra dice que si el padre de familia supiera cuando vienen a entrar a robar y todo, estaría cuidando y cuidaría su casa y estaría en todo esto. Pues entonces es evidente que lo primero quizá en todo esto es que hoy evidentemente las madres son las que pasan mayor tiempo con los niños, con los hijos. Pasan, bueno, algunas trabajan y todo, pero generalmente pasan mayor tiempo porque el padre tiene que salir a trabajar, o de repente viceversa, pero sí, el padre es aquel que tiene que estar siendo como cobertura, obviamente, sí, en la casa, y estar con el ojo atento a las cosas que puedan estar entrando. Hay cosas que eso no es nuevo. Yo me puse aquí varias citas que yo creo que no las vamos a estar nombrándolas y recordándolas en el programa, pero esa, la que nombraste, está en Mateo 24:43. Dice, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habrá de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Y lo otro que hablaba ahí, que tocaba ahí un poco, es: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno y de gracia será a tu cabeza y collares a tu cuello. Me gusta como dice ahí, porque nos ilustra también lo que habláis tú, que el padre tiene una instrucción y la madre va dirigiendo después. Y va con lo que está hablando. El padre tiene que tener una visión para poder también llevarla a cabo, y la mamá
va todo el camino dirigiéndola, pero si el padre no pusiera la instrucción, a la madre incluso le haría difícil dirigirlo. Es que yo creo que ahí se toca como un primer, tomen apunte, no. Pero yo creo que ahí hay un primer punto igual que es importante, que es que hay que remar para el mismo lado. O sea, papá y mamá tienen que estar de acuerdo en cómo van a estar criando y formando a su hijo, porque si el papá en algún momento es como cuando no anda a preguntarle a tu mamá, no, pregúntale a tu papá, o que uno dice esto, el otro dice esto otro, entonces tiene que haber como, hoy evidentemente tiene que haber un acuerdo en lo que se va a estar, en cómo vamos a estar criando y formando a nuestro hijo. En este caso, no en particular, digamos, pero obviamente en el Señor estamos de acuerdo en que queremos formar hijos que tengan propósito, hijos que puedan conocer a Dios, hijos que se puedan, obviamente, evidentemente, salvar, hijos que puedan alcanzar el cielo y todas estas cosas que Dios tiene. Entonces, como padres, primeramente, y yo creo que marcamos esto, tenemos que estar en acuerdo para poder guiar y llevar a nuestro hijo. Si en algún momento, y a mí me ha pasado con Valesca, y yo creo que a ti también te ha pasado, que de repente, no sé, un ejemplo así básico, digamos, es que si de repente yo he castigado a mi hijo, a David, o Valesca lo ha castigado, no puedo yo y llegar y como levantar el castigo, ya, si no pasa nada, levantemos el castigo nomás, pues. No, o sea, no puedo pasar como por sobre por así decirlo, también la autoridad que ella tiene o la autoridad que yo tengo en algunas cosas. Entonces, sí tenemos que estar de acuerdo para poder guiar y criar ahí a los niños. Bien. Yo creo que es súper importante, es como de base, suena como muy cliché, pero así como un matrimonio, cuando se casa un matrimonio cristiano, o no se conocieron en el mundo, pero ahora ambos son cristianos, la palabra es la que nos rige, la palabra es la que media en toda situación, en toda decisión, todo lo que podamos acordar. La palabra está en medio y nos dirige. O sea, si lo que yo pensaba no estaba tan bien con la palabra, voy a tener que someterme a la palabra para poder llevarlo a cabo, y ambos estamos sometidos a la palabra. Claro. Y eso es primordial, es súper importante porque como papá, que nos va a demandar a nuestros hijos. Y nosotros queremos transmitirles lo más importante para nosotros, y debiera ser que nuestra fe salvadora. Y eso equivale a todo. Un día hablaba con el hermano Julio, que está detrás de cámara. Buena, Julio. Le decía que hablábamos un día de Trump. Dice yo, de Trump. ¿Ya? Yo no decía que es cristiano Trump. Yo creo que convenientemente a todos les conviene que el cristianismo sea una base. Porque dijo un ateo, que como está mi mamá, si no está el cristianismo, sacan el cristianismo y queda una barbarie. Instruye. ¿Qué es una barbarie? Ya, los bárbaros, los paganos, perdón. todos hacían lo que querían, es la ley del más fuerte, ¿cachai? Y eso es lo que guía ahora. Muchos en los colegios protestantes, todos bullying. Al final es como la ley del más fuerte. No hay principios, valores, ¿cachai? Entonces, claro, queremos primero que atesoren la salvación, pero todo lo que conlleva la justicia que Dios nos pone como hijos de Dios. ¿Cierto? Que no es la otra mejilla, que va la segunda milla, el amor, no el mal, todas esas cosas. Es como cuando dos niños se vuelven a pelear y no, si mi hijo tuvo la culpa, y después el otro papá, no, si mi hijo tuvo la culpa, quizás todos quieren ceder. No, pero estaba pensando también en todo esto, en que claro, en este como primer punto en que tenemos que estar de acuerdo y llevarlo a todo esto, en que en el Antiguo Testamento eran, y esto es evidente, o sea, es de cajón, es obvio de que los padres son los que tienen que enseñar y criar a sus hijos. Yo pensaba en esta palabra también, me acuerdo de esta palabra porque dice: instruir al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. En Proverbio. Proverbio 22. Sí, entonces, pero podemos dar como vuelta a esa palabra. ¿En qué sentido? Porque
instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. ¿Qué pasa si lo instruye en otro camino? Si lo instruye en un camino de mentira, lo instruye en un camino de, no sé, de robar, en un camino de egoísmo. Tú puedes instruir a un niño en muchos caminos, en muchas cosas. Y cuando fuere viejo no se va a apartar de ese camino. Entonces tenemos nosotros que, como padres, ver por qué camino yo voy instruyendo a mi hijo. Si le voy a enseñar, como tú decías, un camino de justicia, el camino de poner la otra mejilla, que es lo que evidentemente porque nosotros estamos fundamentados en la palabra. Entonces, ahora, o sea, no digo que todas las familias sean así, pero sí obviamente muchos padres instruyen a sus niños conforme a cómo ellos fueron instruidos, po. Entonces, se va repitiendo quizás como una historia, esto y esto otro, y al final el niño termina en cualquier otro lugar que no le va a llevar a Dios, digamos. Sí, pues. A mí me gusta lo que sigue de ese versículo. Sale como al tiro, como ese ejemplo que vienen los perversos a tratar de llevarlo por el mal camino. Dice, pongamos acechanza, derramemos sangre. Suena como muy así como de asesino, Pero este mundo lo lleva a la ley del más fuerte. Lo lleva a que el más débil, el que es más inocente o es más introvertido, sea presa de los que son más extrovertidos, son más cancheros, tienen un carácter más fuerte. Y ellos pueden llevar a alguien que está como neutro a eso. En realidad no hay neutralidad, sino que todos somos llevados al mal si no tenemos esto en nuestra base. Por eso es tan importante. Claro. Y pensaba también en lo que habla el Antiguo Testamento, digamos, pues al final ahí los padres tenían que obviamente instruir al niño en toda la ley mosaica, digamos, se la tenían que enseñar, los padres eran los encargados de eso. Entonces queda ahí establecido, obviamente, evidentemente, que nosotros como padres somos los encargados de llevar a nuestro hijo y ver por qué camino los vamos a llevar. Entonces, tenemos que ahí... ¿Qué se te prendió? Se me prendió una piedra. Me acordaste de que yo quería hablar de eso, pero justamente tú ahora le pusiste el toque. Ahora yo... El puntapié, ya. Mete el gol. Ya. No, cuando hablaste de la ley mosaica y siempre le hablamos a los hijos de la honra, entonces le hablamos de cómo eran los hijos que no honraban a sus padres. Es lo que hacían con ellos. Sí, bueno. Agarrar a Villascaso. A piedrazo. Sí, bueno. Y le contaba ahí cómo era eso. Pero dice que también es uno de los mandamientos que honre a su padre y a su madre. La honra, yo creo que es algo que tiene que empezar desde muy pequeño. Que el niño pueda distinguir que su padre es una autoridad, que su padre es alguien superior, que alguien que también tiene autoridad sobre él y puede castigar o puede reprender, puede instruir. Todas esas palabras, pero vienen de que él lo reconoce como alguien que honra. Pero si no sabe honrar al papá, ¿a quién honra? Imagínate. Claro. Al que lo toma, que le saca los chanchitos, que dio pecho, todas esas cosas. Si no honra eso, pues ¿a quién va a honrar? Yo me puse a reír mientras estaba hablando porque en esto de como de honrar a los padres y reconocer como que los niños tienen que reconocer autoridad, y esto puede ir siendo formado desde pequeño, desde muy pequeño, desde niño, desde bebés, digamos, porque sí recuerdo en nuestro caso con Valesca que con David, cuando ya había tomado leche, ya le habíamos sacado los chanchitos, estaba bañado, estaba todo listo, se acostaba a dormir. Estamos hablando que David tenía 1 mes, 2 meses, y de la nada se ponía a llorar, pues. Lo tomábamos en brazos, lo tratábamos de hacer dormir, y un día recibimos el consejo por ahí de que, espero no me funen, pero de que lo dejáramos llorar un rato nomás, pues. Lo dejáramos llorar un rato en la cuna. Pulmones. Claro, que creara pulmones. Entonces, esa noche yo lo recuerdo perfectamente. Dejamos a David, ya lo estaba listo, bañado, había tomado leche, estaba todo ok, se quedó dormido, lo dejamos en la cama y despertó a los pocos minutos y empezó a llorar, po.
Y con Valesca dijimos, ya, no lo vamos a tomar en brazos. Y lo vamos a dejar ahí nomás, que llore. Y tenía un mes, no sé cuánto tenía por ahí. Y de David debe haber llorado unos 10 minutos, yo creo. Una hora, no. Como unos 10 minutos, 5 o 10 minutos. Y después se quedó dormido. Entonces, y yo recuerdo que eso después llevó a que David cada vez fuera más independiente a la hora de dormir, y que ya no estaba dependiendo de nosotros. Y ahora yo voy a llegar al punto que quería llegar, digamos, y saber que si nosotros, después cuando ya estaba más grande, yo lo tiraba a la cama, le apagaba la luz, le cerraba la puerta, y era, y se quedaba dormido solo, porque yo lo iba haciendo dormir de a poco, y él se dormía, y yo le decía, hijo, tienes que dormir solo, esto y esto otro. Ok, entonces ahí aprendió él un poco de, obviamente, como de independencia. Y por qué me reía también un poco cuando tú estás hablando, porque en esto de la honra a los padres, Valesca David le cuenta, cuando David está por allá, David, ven, y David, no quiero venir, y Valesca, 1, 2, y ya antes del 3, David ya está al lado de Valesca ya. El drama es que yo le cuento y no me hace caso a mí, estoy mal. Pero si en la casa he visto que de repente cuando David como que ha tenido problemas, o sea, no problemas, pero yo le digo, David, deja hacer esto, o ordena esto, a esto, y no quiere hacer caso, yo lo mando para la pieza. Entonces, y se va llorando, y de repente incluso se va diciéndome, oye, papá, tú eres malo, me dice, y la cosa. Y yo le digo, no me importa, ándate a la pieza, le digo yo, y quédate ahí hasta que se te pase, porque tú tienes que obedecer a lo que yo te estoy diciendo. Llorará unos 10 minutos, 15 minutos en la pieza, y en todas estas ocasiones, después ha vuelto solo, al lado mío, diciéndome, papá, perdón, pidiéndome perdón. Y esto puede sonar, espero que no suene así, porque no es que yo soy el papá y la autoridad, no, sino que estamos queriendo criar y formar a nuestro hijo en la manera que Dios demanda y pide. Y si de repente un hijo empieza a hacer berrinche y no te hace caso, hay que poner la vara, hay que poner la vara, y eso la Biblia lo dice. Entonces, si los niños desde muy pequeños pueden aprender a honrar y reconocer la autoridad de los padres, y que los padres también tengamos cuidado con no dejarnos mediar. Sí, po. Que dentro de los peligros, y veíamos nosotros que yo creo que por eso es bueno conocer cuáles son los roles como papá, que es lo que espera Dios, que el papá debe hacer, que es lo que el hijo debe darle al papá. Y si no es así, hay que hacer que esto sea como Dios manda. Y ahí hay que usar la autoridad, como decís tú, porque si no, vamos a hacer que ellos queden expuestos a que el diablo use esa falta de autoridad de nosotros, el enemigo mine nuestra casa. Claro. Desde esa instancia. O sea, me acuerdo que un día tuve que orar por esa gracia. Bebo. Y gracias siempre tenía un carácter fuerte. Y lloraba. Pero al punto que yo me di cuenta que no era extraño. Y reprendí. Y vaya a creer. Y se le pasó el tiro. O sea, yo reprendí. Espíritu de maña. No, yo la reprendí. Reprendí que no iba a tener control. ¿Sabes? Que no iba a muñequear. Y descansó. O sea, uno puede pensar que uno le está haciendo mal. Ay, ¿cómo que? No, uno le está haciendo un bien. Porque va a descansar. Yo vi a mi hija así con la vela. Y oro por ella, reprendo. Y como que si tuviera un espacio. Claro. Así. Descansó y durmió. Entonces, podemos, todos los niños tienen caracteres y Dios los envía. Todos nosotros tenemos diferentes caracteres de diferentes formas especiales de nuestra forma de ser, pero tenemos que saber que tienen que cumplir un deber
hacia los padres, hacia Dios, y nosotros como padres debemos mostrárselo, cómo ellos puedan honrarnos y honrar a Dios. También, por ejemplo, se ponían a alegar sobre algo o tratar de ponerse inquieto, y yo les hacía entender que era oración o que era la iglesia, y uno tiene que hacer que puedan comprender, que no pueden gritar, que no pueden, porque es un lugar que debe respeto, que debe, uno tiene que ir instaurando esas cosas. Claro, hay bebés muy pequeños, pero uno va haciéndolo a escala para que ellos vayan comprendiendo donde hay santidad, donde hay respeto a Dios, honra, así como nosotros, y nosotros, como nos honran a nosotros podemos hacer que honren a Dios. Claro. Porque a raíz de lo que ven, van a poder entender lo que no ven. No podemos hacerlo al revés. Si no me honran a mí, ¿qué voy a decir? Pero honra a Dios, pero a mí ni me pesca. ¿Cómo va a ser que pesque a Dios? No, no mucho autoridad, no entiende autoridad. Sí, pues no, sí, ahora está, porque de repente uno viendo cuestiones, bueno, en Facebook, de repente, pero sí, antes, ¿qué generación somos nosotros? Ay, ¿qué parece? No tengo idea qué generación, pero no estoy muy instruido en el tema, así que después alguien nos dirá, pero... en los comentarios. Pero porque ahora está como de moda el tema de cómo se habla de que nosotros fuimos la generación que sí fuimos criados a punta de zapatazo, pues, con escobillón, por loco. Entonces... sí, de mirar, pues, no sabía que ya... Sí, pues. Entonces ahora está el tema de la crianza como respetuosa. Como dejar como que los sentimientos de tu hijo vayan y como que fluyan nomás, y viendo como lo que él quiere, o esto otro. Sí, pues, me acuerdo que una vez estaba sentando al David en la silla del auto y no quería, porque estaba, no quiero. Pero hijo, si te tengo que amarrar, no quiero, gritaba. Y uno como padre entiende que obviamente si lo amarro va a quedar seguro, pues. Obviamente frente a un frenazo no va a salir disparado. Entonces, y en eso me manda el David, pues me manda un jaibazo, me manda un ¿Cómo está ahí? Padre, no, te dije que no quiero. Y yo, pero las manos me picaron y no, le pegué. Le dejé caer, también se lo devolví, al doble, al triple. Pero... Y ahí yo le dije, le enseñé, le dije, tú a mí no, yo soy tu padre, tú no me tienes que faltar al respeto, no me tienes que golpear, lo que estoy haciendo es por tu seguridad. Tú quizás ahora no entiendes nada, David tenía como 4 años, si no fuese... Entonces tú ahora no entiendes, quizás no sabes por qué, pero si yo no te amarro, no vas a quedar seguro, puede pasar un accidente, cualquier cosa. Entonces no voy a estar ahí, hijo, pero por favor, y que esto otro, porque sí está de moda la crianza respetuosa, y algunos dicen que no sé... no me instruyo mucho en el tema, pero algunos dicen no, que los traumas, que esto otro, deja que el niño se vaya descubriendo, pero no es así. A mí, a ti, a Julio, yo creo que también le dejaron caer que no, muchas veces quizás nuestros papás nos pegaron. Pues mi papá un par de veces me agarró con el cinturón y al día de hoy no lo odio, no lo miro mal. Y la palabra dice que nosotros sí debemos instruir, y como dice la palabra, tu vara y tu callado me van a infundir aliento, o sea, me van a poner en el camino, me van a direccionar. Entonces, no debemos nosotros dejar, como tú decías, si no me honran a mí, ¿a quién van a honrar? Si no honran a mí, si no me honran a mí, no van a honrar tampoco a Dios, van a honrar al diablo entonces. Entonces, si yo no lo instruyo, ¿quién lo va a instruir? Porque yo lo voy a instruir bajo los principios de Dios, po. Bajo esos principios vamos a estar, y los principios de Dios no cambian. Y si yo no instruyo a mi hijo, entonces ¿quién más lo va a instruir? Porque de algún lado va a recibir instrucción. Uno piensa al tiro Disney, el diablo, pactos satánicos, cuando dice lo va a instruir el diablo. Pero si ven la Biblia satánica, es que te des placer a ti mismo.
hagas todo lo que te complace. Esa es la generación de este tiempo. Claro. Entonces, él se va a autocomplacer en todo lo que quiera. Si no aprende disciplina. Que hay cosas que no le gustan, pero tiene que hacerlas. Todas esas cosas son básicas. Pero este mundo tiene tanta gente frustrada, tantos problemas ahora, psicológicos de todo tipo, que es tan básico. Me acuerdo de que vi una vez un documental de una niña que no dormía. Hacían estudios, yo vi todo. Me puse a ver toda la hora del estudio. Le ponían electrodos para poder ver qué es lo que ella, cómo su cerebro estaba reaccionando en el sueño y todo. Y se pasaba el sueño, a qué etapa del sueño pasaba. Y no dormía, pues ella jugaba. Ella, la mamá, sufría porque no podía dormir. El papá era militar y ella sufría porque no podía dormir. Su hija llegaba, estaba en su cama jugando con las muñecas y ella trataba de dormir y no podía. ¿Sabéis en qué terminó eso? En que ella tenía que dejarle su pieza, tenía que tenerle una hora para que se fuera a acostar, y aunque hiciera lo que hiciera, ella se quedara ahí, arriba de su cama, acostada. Eso era todo. Todo. Eso provoca unos desórdenes tan grandes y profundos que pueden decir, es que es psiquiátrico. Pero esa niña, ¿cómo llegó a eso? Solamente porque no pusieron una instrucción. Claro. La mamá no estaba. La mamá no lo podía hacer. Y así vamos llegando a que están demonios no dejando dormir a una niña. Y dice, pero son cosas químicas, son cosas... ¿Qué es primero, la gallina o el huevo? ¿Qué produce el efecto químico? Te va a decir que son cosas electrónicas, químicas. ¿Qué produce eso? Es algo espiritual. Es que al final, como tú decís, fue una instrucción nomás que se tenía que dar, una orden que se le tenía que poner a esta niña y se solucionó el problema, digamos. Porque yo hablaba de lo del David antes, porque la otra vez tuve que ir a hacer una postventa por la constructora, una postventa eléctrica a una casa y estaba ahí la familia y la mamá había sido mamá hace poco y él me empezó a hablar y me decía que no, que de repente hacer dormir a su hijo con ellos, que la cuestión, y yo le decía, no es buena idea, porque si tú porque al día de hoy es sabido de otras personas que de repente han tenido problemas con sus niños, que no los sacaron a tiempo de la cama, que no los llevaron a su pieza, digamos, y al día de hoy, no sé, pueden estar muy grandes y pasan muchos lados, y los niños todavía están metidos en medio de la cama, po. Entonces, y no, es que si lo llevo, despierta, y si lo llevo, se pone a llorar, y esto otro. Sí, pero es que quizás de repente, por una instrucción que no se dio en algún momento, o por algo que no hiciste en el momento, después, como hablábamos delante, antes de empezar, anda a enderezar el árbol cuando ya está grande ya, po. Sí. Fue ya, po. No podéis, po. Sí. Entonces, de repente, una instrucción, y cuando estamos hablando de este ejemplo, digamos, de sacar al niño de la cama, digamos, a la edad que haya que sacarlo, o sea, a temprana edad, para que no esté metido en la cama con los papás hasta grande, pero eso es un ejemplo básico, digamos, pero en qué otras cosas más de repente uno tiene que instruir al niño para que vaya creciendo de forma derecha y no se vaya apartando, porque después para devolverlo va a costar pero caleta, po. Es que son puras cosas pequeñas, pero que van estructurando la mente de un niño que no tiene la estructura. Y si él, lo único que viene, la guagua va a venir así, sí o sí. Él piensa en él, en él, en él, en él. Claro. Así es la guagua. Llora porque sí, porque quiere que lo tomen, que quiere leche, por todo va a pensar en él. Es natural. Pero yo tengo que estructurar que él pueda ir conociendo la disciplina y cuáles son las formas correctas de
y cómo comportarse, y cómo moverse. A mí me gusta Salomón y yo lo he repetido harto en mi mente. Por mí. Salomón dice que le pida a Dios que le enseñe cómo entrar, a salir y a entrar en medio de los hombres. Y me gusta ese concepto porque es como conducirse. Claro. Y claro, si yo aprendo disciplina, mi mamá siempre me dijo a mí de chico, y siempre nos decía a nosotros ahora, viendo, que si yo lo enseño bien, donde quiera que esté, él no va a ser una molestia, sino que me lo van a elogiar. Me van a decir, oye, que se porta bien, oye, uy, hace esto, bien. Y no es que uno busque como que los demás, uno tener como un logro a través de ellos, sino que dice la palabra también, que si no ellos van a hacer vergüenza para ti, si no ellos van a darte vergüenza, van a darte dolor. Y claro, los que no ponen esa disciplina, pues lo tienen. Y esos son los peligros, porque, y yo sigo diciendo, no son ellos, después quieren darle o quieren, y no son ellos. Después hay espíritus sobre ellos que están ya destruyéndolo. Y yo después, ¿cómo lo hago? Porque yo no pude ejercer la autoridad para poder hacerlo. Claro. Y Él nos ayuda a restaurar también si hay cosas que nos han hecho así, porque Él también puede sanar lo que también se destruyó, porque todos nos llegaron con un niño recién nacido o antes de tener hijos al Evangelio, pero cuántas cosas Dios también quiere que podamos ir orando para que Dios también vaya sanando todas esas cosas y pueda obrar, que es mejor que cualquier pastilla o psicología inversa o hipnosis, no sé. Él puede sanar cosas a nuestros hijos también. Mientras estaba ahí hablando, me acordé que una vez veníamos con mi papá, hace años atrás, veníamos de... estábamos mirando todo el tiempo, ¿no? ¿Cómo andamos con el tiempo? No, sí, estábamos bien. Ahí Julio levantaron los brazos en caso de 10 minutos más. Uy, chabón, ya, está bien. No me acordé que una vez veníamos con mi papá y mi papá me dice, ¿sabes qué, Javier? Me dejaron en vergüenza, dice. Julio se ríe. ¿Por qué, papá? ¿Qué pasó? Nos invitaron, porque nos había invitado una familia a un fin de semana en la playa, parece que fue. Y mi papá dice, oye, ustedes se comieron todo, dijo. Entonces, dijo, yo me acuerdo porque veníamos de vuelta y no, me dejaron en vergüenza. Dijo, ¿cómo tienen que aprender a controlarse? Yo no, bueno, ¿cuánto tenía yo? Unos 12, 13 años, no sé, algo por ahí. Pero sí lo recuerdo. Entonces, como tú decías, pues así al final uno le enseña a sus hijos, porque hay enseñanzas de formación, enseñanzas morales, por así decirlo, de cómo comportarse, dar las gracias, saludar, y todas esas cosas evidentemente también tienen que estar, pues, tienen que ser niños de bien, tenemos que ser personas de bien y educadas, pues. Pero cuanto más también las cosas espirituales, en las cuales si no se las enseñamos, después van a ser vergüenza, van a ser para nosotros así como, bueno, eso en realidad, como vergüenza por la cual yo no enseñé a mi hijo, y en esto de que ha ido creciendo y no le puse el tutor cuando se lo tenía que poner. Entonces, creo que es importantísimo afianzar estos puntos en los cuales decimos, primero, somos nosotros, obviamente, como padres, somos aquellos que formamos a nuestro hijo. ¿Por qué camino los vamos a enseñar? Como decía Proverbio, si los voy a llevar por un camino de bien, por un camino de mal, porque instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se va a apartar de él. Entonces, tenemos nosotros la responsabilidad de instruir a nuestro hijo en los caminos del Señor. Y si de repente tiene que caer la vara y tenemos que corregirles con algún tipo de cariño más fuerte, habrá que hacerlo. Yo me acuerdo que al David, porque andaba con un tiempo cuando andaba mordiendo,
Oye, ese tiempo no hubo niño en la iglesia que no quedara marcado. Y de repente llegaban algunos papás, miren su hijo, y los dientes marcados. Y yo por dentro, pucha, decía yo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Decía. Entonces me acuerdo que de repente le agarraba de pegarle en la boca yo al David cuando hacía cosas malas, pero después me di cuenta que no dolía. Así que ahora le tiro las patillas. Ahí duele. Pero me acuerdo que ese fue un tiempo en el cual igual con Valesca no, nos dolía. Valesca derramó lágrimas por eso. Porque al ver que el David cualquier cosa que pasaba lo solucionaba mordiendo. Entonces nosotros sabíamos cuánto le dolía a los papás, obviamente, que otro niño te mordiera a tu hijo. Entonces nosotros en eso y en otras cosas más doy fe de eso y Dios es testigo que la única manera en lo que lo logramos sí fue corrigiendo, sí fue con vara, fue instruyéndolo, pero también fue con oración y con búsqueda de Dios. Eso yo sé que fue así. Y en otras situaciones más que quizás las podemos hablar en el otro programa, no estoy diciendo que estamos terminando ahora, pero en el otro programa, pero como padres tenemos esta responsabilidad de guiar, de llevar a nuestro hijo y que Dios nos ayude para poder instruirlos por el buen camino del Señor y en los principios que Él tiene. Porque si no, después cuando crezcan y cuando sean más jóvenes, atájalo. Sí, eso sí va a ver el próximo programa, porque ahora hablamos de como de la primera infancia, ¿sí? Hasta ya todo lo que es como el principio, pero después también vamos a hablar en el otro más grande. Yo creo que cosas de las que más cuesta, uno está enseñando la educación, la disciplina, el orden, todas esas cosas, pero lo que más cuesta es lo que yo creo que por algo también le pasaba en David, también le pasaba al mío, a los míos, es cómo reaccionar con nosotros. Claro. Y es carne, pues uno, naturalmente, lo que la carne hace. Se defiende, la carne quiere, busca lo suyo, si tiene que pelear por lo suyo también lo hace, todas esas cosas. Y uno, ¿cómo va a educar eso? Si es natural también que lo hagan mal. Entonces por eso mi hermano decía, muy bien ahí, hay que orar por ellos. Claro, uno mostrarle la palabra, como dice que tenemos que ser, y orar por ellos también. Yo me acuerdo que orábamos con Gracia, con Simón, y orábamos en la noche, siempre oramos con ellos. Y orábamos por las cosas también que les sucedían, y ellos pedían a Dios lo que nosotros les decíamos que estaba mal, y cómo tenía que ser, que le ayudara a no mentir, a no pelear, que pudiera compartir, todas esas cosas que les cuesta, y es natural que no quieran compartir. ¿Por qué digo que es natural? Porque es naturalmente el hombre caído. Dios va a ir haciendo esa obra, claro, los hermanos, ahora los míos, los tres, claro, saben, siempre tienen que compartir, porque no tienen otra. Los tres se pasan las cosas, tienen que pasárselas finalmente. Y dentro de eso, igual yo le he tenido que enseñar también a mi hija mayor que hay cosas que ellos no pueden tomar y ellos también pueden entender que hay cosas que no pueden pedírselas porque son para alguien más grande. Y a eso ya lo van a destruir. Y también tienen que conformarse. Y todas esas cosas son cosas que tienen que salir, brotar, que no pueden estar, pero Dios en su ayuda, el Espíritu nos puede ayudar a direccionar cómo orar, cómo hablarle, qué ejemplo darle, porque nadie nació siendo padre, pero Él nos capacita, ¿cierto? Él nos hace ser padres eficaces, capaces de reír. Entonces tenemos esto, tenemos que nosotros ponerle el tutor a nuestro hijo. Nosotros mismos, en realidad, venimos de alguna manera siendo el tutor que va a estar a ellos enderezándolos para que vayan creciendo bajo los principios de Dios y que cada uno de nuestros hijos puedan ser hijos que tengan propósitos, que cumplan planes, porque como he escuchado esa frase muchas veces,
no tengo, no parí un hijo para que, bueno, yo no lo parí Valesca, pero no parimos hijos para que se vayan al infierno, no, sino que para que puedan llegar al cielo, para que puedan conocer a Dios y puedan alcanzar todas aquellas cosas que Dios también quiere hacer con cada uno de ellos. Entonces, nosotros como padres debemos cuidar, debemos velar de que nuestro hijo, porque venimos todos con semilla de maldad dentro, y sí o sí vamos a crecer chuecos si es que no nos atajan y si es que no tenemos al tutor, al paracleto, al Espíritu Santo que está con nosotros enderezándonos, ahora que somos grandes, enderezándonos, pero a nuestros hijos ahora que están creciendo, porque tú y yo, bueno, nos convertimos ya jóvenes, ya veníamos terribles chuecos ya, pues, pero ciertamente Dios nos deshizo y nos formó de nuevo y nos sigue formando y nos sigue enderezando, pero ahora nuestros hijos tenemos la oportunidad desde pequeños ir cimentando, colocando las bases y ir podándolo y dándole la forma que Dios quiere darle a cada uno de ellos. Entonces, padres, tenemos esta responsabilidad también de guiar, de llevar a nuestro hijo, de ser el tutor que va a estar formándolo, de, como mencionábamos en un momento, tener acuerdos entre padre y madre para poder educar. Si la madre dice algo, el papá no puede pasar por encima, o si el papá dice algo, la mamá tampoco puede pasar por encima. El punto es estar de acuerdo, y como decía Pablo en un momento, el acuerdo que tenemos es la palabra, es el acuerdo que tenemos. Bajo esos principios estamos, no bajo los principios propios nuestros, sino los que Dios pueda tener. Así que eso. Bueno, hermanos, nos despedimos. El próximo capítulo ayer, que vamos a estar tratando va a seguir siendo de los que ya están un poco más grandes, y hay cosas que vienen a ser tratadas ya de otra forma, pero como Dios también nos tiene que enseñar a hacer. Bendiciones. Nos vemos en el capítulo 8. Chao, chao. Chao, chao.